Buenas tardes, amigos, amigas que nos siguen por las redes, aquí al canal Wesh TV. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero Darwin Padilla para ver un tema que tiene que ver con distancias eléctricas de seguridad. Y si bien es cierto, estamos enfocados al tema de cultura preventiva, y dentro de nuestro eslogan está lo que es incendios. El tema eléctrico es el tema muy importante en una zona urbana, si esta al menos no cumple con la distancia mínima de seguridad que establece el reglamento, y lo cual podría ocasionar, aparte de una descarga, un cortocircuito o incluso un arco eléctrico que se transformaría en un incendio. Entonces tiene bastante que ver este tema por estar dentro de la zona urbana, ¿no? Bienvenido, Darwin, nuevamente al canal para este nuevo tema interesante que es distancias mínimas de seguridad a nivel del tema eléctrico, en bien de cuidar a la comunidad. Si bien es cierto, hay una normativa que nos dice cómo deben haber las separaciones eléctricas, la diferencia de seguridad en las calles, en las veredas, en los balcones. Se ve que las construcciones, más que todo en las zonas aledañas a la capital, al centro de Lima, no se cumplen. En ese sentido, ¿cuáles son los riesgos a los cuales estamos inmersos por incumplir esta normativa que ya existe? Bueno, los riesgos más evidentes que tenemos al incumplir la distancia mínima de seguridad, tanto sea en el tema constructivo de edificaciones, de casas, de viviendas, o inclusive en el tema de los diseños de los parques donde van a jugar los niños, los parques que son áreas de recreación donde uno debe sentirse libre, protegido. Cuando hay incumplimiento en este caso, de la distancia de seguridad entre las fases o líneas a los árboles, a letreros, a construcciones, tenemos un grave riesgo de electrocución. Y en el caso de los árboles, cuando la copa del árbol toca directamente la red de media tensión debido a la corriente que circula por el árbol, puede tranquilamente electrocutar a las personas en la cercanía e incendiar el árbol, empezando un incendio en un parque. Otro de los graves riesgos que hay por temas de contacto por proximidad, típicos que se dan en edificaciones que han sido hechas en desorden o sin la debida supervisión, o incumpliendo luego posteriori de que el edificio entre en venta, es cuando empiezan a ganar distancia con balcones o con salientes que se acerquen a redes o transformadores. Inclusive he visto varios casos donde habían ventanas que están a medio metro de un transformador de media tensión. Entonces hay lugares donde la actividad productiva hace que la gente almacene sustancias inflamables, combustibles, papeles, y a veces estas oficinas mal usadas como depósitos están cerca de instalaciones eléctricas debido a la distancia. Podría haber una descarga, podría haber un tema de arco, podría comenzarse un incendio tranquilamente. ¿Ya? Y ahí es donde entramos netamente en el tema, pues, de riesgo de incendio. Pero si bien es cierto, pues, esos riesgos existen, hay un ente fiscalizador que se supone tiene que ver ese tipo de, digamos, de problemas ocasionados, si bien es cierto, por el usuario, pero que indirectamente está afectando a la salud pública, y encima el concesionario, que es el otro agente que debe intervenir para mitigar ese tipo de, digamos, acercamiento. Porque como mencionas en los parques, por ejemplo, yo a veces digo en los parques en los cuales veo que todavía tienen los postes metálicos, todavía algunos, otros ya son de concreto, y ahí se ve, pues, las conexiones que están totalmente en intemperie, o sea, no están protegidas. Cuando los niños o las personas juegan ahí en la noche, están propensos a que les pasen las corrientes. Entonces, en ese tema, si bien es cierto, tenemos un fiscalizador. ¿Cómo es que se debería actuar, o el usuario, cómo debería actuar para poder, de una forma u otra, digamos, comunicar y poder tener una respuesta inmediata sin evitar el trámite que antiguamente se tenía? Listo. Hoy en día existen medios de comunicaciones mucho más eficientes de los que habían cuando nosotros comenzamos hace tiempo en este tema de las protecciones o los incumplimientos de DMS, distancia mínima de seguridad. Antiguamente uno tenía que estar llamando a un teléfono de una central, notificando y esperando una respuesta. Hoy en día se utilizan las redes sociales. Todas las distribuidoras tienen bastante comunicación con sus clientes a través de WhatsApps, de correos electrónicos, se emplean archivos fotográficos. En los Sinarmin, que siempre se da el trabajo de hacer todas las inspecciones y notificaciones en forma preventiva,
al crecimiento de las ciudades a veces no dan abasto a los ingenieros inspectores para cubrir con todas las áreas. La ciudadanía, si se instruye, si el ciudadano a pie entiende los riesgos a los que se expone o se expone a su familia o a sus compañeros y notifica, alimenta con mayor velocidad al concesionario y este reacciona muchísimo más rápido. ¿Cuál sería el procedimiento? Sería el típico procedimiento es el de identificación, Ya. el de comunicación y luego viene el de seguimiento y finalmente el de registro. Ya, yo por ejemplo veo un defecto en la puerta de mi casa. ¿Qué debo hacer? En ese mismo instante, lógicamente es comunicarse ¿Con quién? con la central del distribuidor Ya. para tener una atención rápida del área correspondiente, que en este caso podría ser emergencias o podría ser una cuadrilla especializada que atienda el tema del incumplimiento que podría ser debido a que un cable se soltó, como hay tantos. Hay otros, por ejemplo, que son muy usuales que la gente subestima bastante, que es medidores que están sin la tapa. Exacto. La gente se ha acostumbrado a vivir con medidores expuestos, lo cual es un peligro porque un niño que toque el medidor, toca la bornera, se electrocuta. Así es. Han habido en el Lima, que yo recuerde, 7 a 8 casos de muerte debido a una electrocución porque el usuario estaba echando agua en su jardín y mojó su medidor y le pasó la corriente. Ya, yo le llamo al concesionario. Ya. Se entiende que me deben responder en qué tiempo. En ese mismo momento te atienden, te dan unas indicaciones de la urgencia. observación que he planteado, ¿en qué tiempo la subsanan? Ya, la observación se puede subsanar en un periodo que puede llegar a ser incluso hasta más de 24 horas, pero en el mismo momento que uno comunica, el concesionario le va a explicar a la persona todo lo que se está exponiendo para que no se acerque mientras llegue una cuadrilla que levante la observación. Digamos, no me atienden. ¿Cuál es el siguiente paso? En caso que no haya un silencio, uno tiene que comunicarse con el fiscalizador, que es el OSINARMIN. Entonces, el hecho va a ser reportado a los dos. O sea, el distribuidor de todas maneras va a comunicar que levantó una observación de un incumplimiento, una distancia mínima al fiscalizador. Pero eso es cuando se refiere a temas de incumplimientos de... Exacto. En el caso, por ejemplo, de un medidor que se le sale la tapa, ese es un tema que obedece al usuario. Ya. Porque es el usuario que es responsable de hacer la notificación del caso. Cuando pasan los amigos lecturistas que toman las lecturas de los medidores, cuando lo encuentran lo notifican, pero el lecturista no pasa todos los días. Claro, pasa una vez al mes para poder pasar. Exacto. Entonces, el usuario cuando se da cuenta que hay estos casos, porque a veces hay gente de mal vivir que roba parte de los medidores o incluso el medidor mismo. Exacto, así es. Interesante. Entonces, si es el caso, el concesionario, inmediatamente llamo a OSINARMIN. Y con eso hago mi denuncia de lo que está pasando. Sí, pero siempre hay que tener cuidado en que una cosa es notificar una situación peligrosa y otra cosa es una denuncia. Claro, ya, ok, perfecto. Entonces, como ven, ese sería el procedimiento. Si usted ve un defecto o alguna instalación cercana a su balcón o a su puerta en la parte del piso, entonces inmediatamente deberían de comunicar al concesionario, puede ser Luz del Sur o Enel en el teléfono norte, y a la medida que no se responda, acudirá a OSINARMIN. Que se entiende, eso sería una respuesta inmediata. Sí, y es muy importante que las personas que no son técnicos, que no son electricistas como nosotros, si quieren conocer cuáles son las distancias de seguridad para saber si hay o no una amenaza cerca a su casa, domicilio, el colegio donde estudian sus hijos, el parque donde salen a pasear, pueden entrar a la página de OSINARMIN y hay un visualizador bien sencillo, bien fácil de entender porque está hecho para capacitar niños, capacitar adultos, para que entiendan cuáles son las distancias. Él te dice, de acuerdo al tipo de red, te dice cuál es la distancia de seguridad. La gente debe tomar nota. No es obligatorio que lo sepan, pero es importante si quieren protegerse. Listo. Entonces, como ven, amigos de mías que nos siguen por las redes, son indicaciones bien claras de las medidas que se deben tomar en el caso usted detecte una de estas anomalías en las instalaciones eléctricas exteriores a su domicilio. Y como dijo el ingeniero, es importante que si es el tema del medidor, que es responsabilidad del usuario, estar atento, pues si lo roba o alguien se lo lleva, inmediatamente denunciar, no dejarlo a la intemperie, que estaría atentando directamente ya sea contra su familia o con familia de terceros. Entonces, bien, ingeniero Darwin Padilla, gracias por estos aclaramientos. Hay público que siempre tiene preguntas
Entonces seguramente nos van a hacer llegar las preguntas a nuestro Face, a nuestro fanpage o a los WhatsApp al 973-846-521 y te rogaría que estés atento para que puedas responder a las inquietudes o quizás una asesoría ya más focalizada en su momento. ¿Te parece? Bien, gracias por esta reunión, así que nos despedimos por el momento, amigos, y será hasta una próxima transmisión. Muy buenas tardes. Amigos, amigas que nos siguen por las redes a Wesh TV, les invitamos a que se inscriban a este canal que aparece en pantalla para que puedan acceder a diferentes tipos de comunicaciones, a diferentes tipos de envíos que hacemos a nuestros suscriptores. Es importante tener en cuenta que van a estar en una base de datos y información técnica visual se va a hacer enviada a sus correos para que los puedan compartir con su familia y con los más importantes, que son los niños que siempre están propensos a cualquier tipo de accidente. Gracias por preferir Wesh TV.